¿Le tienes miedo a tu miedo? ¿Sabes cuál es la raíz de tu miedo? ¿Quieres aprender a disiparlo, a aceptarlo y a vivir con él? No te pierdas el episodio de hoy. Esto es Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano y hoy hablamos de el miedo. Bienvenidos al episodio 78. Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día. Con Wendy Bosch y Magui Moreno. Hola querida comunidad, bienvenidos a otro episodio de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Yo soy Wendy Bosch. Y yo soy Magui Moreno. Y estamos muy contentas con el episodio de hoy porque nació de una petición que recibimos. Es un episodio sobre un tema importante e indispensable en la vida de cada uno de nosotros y es el miedo, esa energía de contracción, esa energía que no podemos evitar, que siempre está en nuestra vida. Y bueno, nace como respuesta de unas preguntas que nos enviaron en donde nos piden que hablemos sobre, miren, voy a leerlo incluso. Dice, me gustaría saber cómo es que el miedo puede sembrar, paralizar de forma negativa nuestro bienestar, nuestro bien pensar y nuestro bien sentir. Diferenciar cuándo es un miedo infundido por ya sea una mala noticia o algún trauma y cuándo es justificado, como cuando estás envuelta, por ejemplo, en un asalto. Dice, sé que son miedos diferentes y que dicen que el miedo es todo lo contrario a lo divino o perfecto. Entonces, ¿cómo puedo hacer para evitar sentirlo? ¿Cómo manejarlo? Antes que nada, muchísimas gracias a Patti, quien fue quien pidió el episodio con estas preguntas que son muy profundas, que son muy interesantes, ¿no? Preguntas que yo creo que nos hemos hecho todos, así que hoy vamos a explorarlas. Y ojalá, Patti, que te podamos dar algunas claves, algunas pistas en el episodio de hoy. Antes de darle la palabra a mi super amiga, que ya saben, mi querida Magui, me gustaría empezar diciendo, independientemente que profundicemos ahorita en estas preguntas específicamente, decir que el punto que más me saltó es el cómo puedo evitarlo. No hay que evitarlo, ¿no? O sea, el miedo es algo que no se puede evitar y que no se debe evitar. O sea, simplemente, exactamente igual que la energía de lo que sea del amor, por ejemplo, o de la ternura, es una energía que tiene una función específica en nuestra vida. Es verdad que podemos caer en la trampa de aferrarnos a la energía, en donde la energía del miedo como que nos come, como que nos traga y sí, sentimos que no podemos salir de él. Sí podemos, pero no negándolo, no evitándolo, sino como siempre aceptándolo, o sea, con conciencia, con presencia. Y con esto le voy a dar la palabra a mi querida Mari. Gracias, Wendy. Y yo, de hecho, diría que, bueno, ya con esto hemos básicamente tratado el meollo de la cuestión, pero es exactamente lo que acabas de decir tú. Yo iría más allá y diría, no tengas miedo de tu miedo. Hazte amigo de tu miedo. ¿Cómo te puedes hacer amigo de tu miedo? Entiende a tu miedo. Entiende que el miedo, como acabas de decir tú, Wendy, son varias cosas, son varios procesos automáticos, la mayor parte de ellos, que son parte de nuestra naturaleza humana y de nuestra naturaleza animal. O sea, vamos a entenderlo, todos los seres vivos con sentidos, con 5 sentidos, todos los animales, sufrimos o pasamos por momentos de miedo. Es una parte de nuestra programación, de la nuestra, del resto de los animales de este planeta, que nos hace sobrevivir. Es parte de nuestro instinto de la supervivencia. El miedo tiene una función fisiológica clave, que es prepararnos para sobrevivir. Sí. Es como un sistema de alerta. Entonces, no tengas miedo de tu miedo,
¿Cómo te puedes hacer amigo de tu miedo? En el sentido de cómo puedes perderle el miedo. Entendiendo que es una respuesta fisiológica ante lo que percibimos como un peligro, y que en realidad es una energía, como acaba de comentar Wendy, es una energía que lleva un mensaje muy claro. El miedo tiene un mensaje como casi todas las energías, ¿no? Como casi todas las emociones, que son energías en el cuerpo. El miedo trae el mensaje clave de prepárate. Prepárate. Es una alerta, es un sistema de alerta. Entonces, no quiere decir que tengamos siempre que pasar a la acción con el miedo, pero sí quiere decir que hay algo a lo que tenemos que prestarle mucha atención, hay algo inminente. Y entonces aquí es donde es muy, muy importante diferenciar entre el miedo que se siente cuando estamos en el umbral de algo que está pasando y que nuestra mente percibe como arriesgado o como peligroso. Y aquí volveré a esto porque es muy importante entender también que la mente lo puede percibir así, pero puede que no sea así. Y ahí es donde muchos miedos son infundados, ¿no? Pero el miedo en el umbral de algo que apreciamos como negativo o como peligroso. Y la diferencia con la ansiedad, que es un estado emocional, digamos, más... si el miedo sube y baja como de manera más obvia, la ansiedad puede estar alta o más baja, pero suele estar como permanentemente ahí. Y la ansiedad es ese miedo como anquilosado que tenemos, en el que estamos continuamente anticipando cosas malas. O sea, estamos anticipando peligros que no están en el umbral de nuestra experiencia. O sea, cuando nosotros estamos... Creo que de esto además hablamos hace un par de episodios. Estamos en un avión, no nos gusta volar, estamos anticipando que el avión se va a caer, pero en ese momento el avión no tiene ningún viso de caerse. Es decir, no estamos en el umbral de que nada negativo vaya a pasar y nos lo estamos inventando. Nuestra mente lo está inventando. Y es muy, muy importante entender que el miedo como reacción fisiológica emocional a un peligro inminente o a lo que la mente percibe como un peligro inminente es algo que, como ha dicho Wendy al principio de este episodio, no solamente es parte de la realidad humana, sino que además tiene su razón de ser. Sí. Nos puede realmente ayudar a sobrevivir o nos puede ayudar a evitar su dolor, por ejemplo, en ciertas circunstancias. Pero el miedo permanente a que pasen cosas malas, eso es un estado emocional y mental de ansiedad que tiene más que ver con el hecho de que estamos pensando en el futuro, no estamos viviendo el presente. Sí. A mí me gustaría, y bueno, opino al 100% como Magui. Incluso creo que la salida está ahí, ¿no? Bueno, primero que nada, el miedo, básicamente, y hay varios textos que lo dicen, que las dos emociones básicas, por llamarlo así, que existen son el amor y el miedo, no el amor y odio. Es decir, el miedo es como energía lo opuesto a la energía del amor, que no es amor romántico, ¿no? Obviamente. La energía del miedo contrae, por ejemplo. El amor expande, ¿sí? Entonces, cada vez todas las emociones que consideramos negativas y, vamos, entre comillas, porque ya hemos hablado mucho sobre eso, ¿no? En el mundo no hay cosas malas o buenas por sí mismas. O sea, todo es neutral y nosotros somos quienes damos el significado a las cosas, ¿no? Entonces, el miedo como energía es la mamá, por demás, así, de todas las emociones que consideramos negativas, como tú bien dices, la ansiedad, la depresión, la tristeza, el enojo. O sea, cuando en realidad observamos y exploramos a profundidad cualquier emoción negativa que tengamos, siempre vamos a llegar que la emoción raíz es el miedo. El miedo. Ahora,
¿por qué nace el miedo? O sea, ¿de dónde sale la energía del miedo? Sí, o sea, es una respuesta biológica en nosotros, en los animales y en las plantas también, ¿no? Hay estudios muy interesantes que las plantas incluso dicen que sienten miedo y etcétera, ¿no? Y es que cuando el miedo aparece como energía, el cuerpo, bueno, el ser que experimenta el miedo tiene dos opciones en ese momento que son flight or fight en inglés, que es huir o luchar. Son tres, hay una tercera. ¿Cuál es la tercera? Freeze. Claro. Que es congelarte, que es quedarte paralizado. Exacto, ¿no? Bueno, si nos vamos de verdad a la época de las cavernas, ¿no? O sea, literalmente cuando estaba el cazador enfrente del animal, de un mamut. Exactamente. Era, ¿qué hago? ¿Me enfrento, me paralizo o huyo? Lo mismo sucede el día de hoy con una cebra frente a un león. O sea, es una respuesta biológica, ¿no? Sin embargo, los seres humanos tenemos lo que se conoce como ego o mente, ¿no? Que su naturaleza es moverse como péndulo entre pasado y futuro todo el tiempo. Entonces, más bien, si en tu caso, Patti, por ejemplo, si en el momento que estamos viviendo un asalto, salta el miedo, pues claro, por supuesto que sí. Pero como humanos, la mente le encanta aferrarse a las cosas, ¿no? Y entonces, como bien dice Magui, ¿no? En la mayoría de los casos, puedo asegurar que el miedo que tenemos no es un miedo que existe en el momento presente, sino que son los residuos de algo que ocurrió en el pasado, pero que la mente sigue aferrada a eso. Cuando nosotros aprendemos a salir de la mente y a darnos cuenta, o sea, que la mente es una expresión de nosotros, pero que no somos nosotros, ¿no? Y cuando aprendemos a observar la mente y los miedos y bla, bla, como pensamientos, no como realidades. O sea, sí tuve miedo cuando sucedió tal situación, sí pasó, pero en este instante no estoy viviendo la situación. Entonces, ahorita, si siento miedo, simplemente está presente el pensamiento y con el pensamiento la sensación física del miedo, pero no es real. O sea, viene de mi propia mente, pues sí. Entonces, la circunstancia, por ejemplo, pues puede ser muy real. O sea, si estamos en una situación difícil o en la que potencialmente, y esta es la palabra clave, potencialmente, que es algo que se aferra a nuestra mente, puede haber un peligro para nuestra integridad física, el miedo está ahí para hacernos estar más alerta. Entonces, no se trata de negar que en ese momento tú, yo, nosotros, todo el mundo, en muchas ocasiones de nuestras vidas hemos estado en momentos de peligro potencial. Pero de lo que se trata es, y yo creo que aquí es donde a nivel práctico es difícil, para mucha gente le cuesta mucho, o sea, lo entendemos a nivel cognitivo, pero luego en el momento en el que estamos, por ejemplo, en un atraco o en un accidente de coche, ¿no? O sea, perdemos los estribos, o nos paniqueamos, estamos en pánico total, o salimos corriendo, o nos quedamos totalmente paralizados, ¿no? Esas tres respuestas fisiológicas. Entonces, yo creo que ahí, por supuesto, la clave es volver a nosotros, y esto, la manera más efectiva y más eficaz y más rápida que tenemos de hacerlo a nivel fisiológico, y eso lo hemos comentado muchísimas veces, es volver a la respiración. Sí, claro, sí. Es volver al momento presente y entender, que eso sí se puede hacer desde la mente, que en muchas de estas situaciones están fuera de nuestro control. ¿Okay? Nosotros no tenemos control. El miedo precisamente surge como una trampa mental en muchos casos cuando se lleva, o sea, aparte del aspecto lo biológico, aparte del aspecto fisiológico que nos hace tener toda una serie de reacciones, pues sobre la adrenalina, las extremidades se vuelven como más activas, toda una serie de efectos fisiológicos que potencialmente nos ayudarían a luchar, huir o a quedarnos paralizados. Aparte de esto, a nivel mental, el ego lo que quiere es control. Queremos controlar. Pues el miedo es queremos controlar, queremos control.
Y yo creo que precisamente el antídoto es volver al presente, aunque sea un presente muy poco agradable, volver a la conexión con uno mismo a través de la respiración y la aceptación. Y yo sé que esto pues puede sonar pues como imposible, básicamente. ¿Cómo voy a aceptar que me estén atracando? ¿O cómo voy a aceptar que bueno, pues que me duele muchísimo el cuerpo porque acabo de tener un accidente de tráfico y no sé si me he roto la pierna? Si tu pierna está rota, tu pierna está rota. Ajá. Tú no puedes hacer nada al respecto. Si te están quitando tu dinero, te están robando y no tienes control sobre eso, por supuesto que hay furia, por supuesto que hay sensación de injusticia, por supuesto que hay toda una serie de, digamos, cataratas de pensamientos y de sensaciones que vienen a raíz de un suceso que puede ser más o menos traumático. Uh-huh. Pero el miedo quiere control y en ese tipo de situaciones el único control que tenemos es sobre nuestro bienestar, no sobre el bienestar de los demás, ni sobre los motivos de los demás, ni sobre el outcome, ¿no? El resultado de esa situación. Solo tenemos control sobre cómo estamos con nosotros mismos. Uh-huh. Entonces, esa es la aceptación profunda que disipa el miedo. Obviamente, esto es muy fácil decirlo, aquí sentadas, tú en tu casa, yo en la mía, sin ningún tipo de riesgo y ningún tipo de desafío alrededor nuestro, y es mucho más difícil hacerlo en la vida real en situaciones que son realmente peligrosas o en las que realmente nos sentimos pues en un grave peligro. Ahora bien, también aquí me gustaría hacer yo creo que es un punto muy importante, y es: vivimos con un miedo crónico porque la mente se cree capitana del barco, y entonces incluso cuando no nos están pasando cosas tan graves como un accidente de coche o como que nos estén robando, incluso cuando cuando vamos conduciendo y alguien se nos cruza o alguien, yo qué sé, salta la cola, estamos en una cola y alguien se cuela, o cuando alguien nos dice algo, bueno, pues un poco desagradable, algún extraño en la calle o lo que sea, tenemos miedo, aunque se manifieste como ira. En el fondo, como ha dicho Wendy, la emoción raíz es miedo. Tenemos que tener muy en cuenta que andamos durante todos los días de la mayor parte de nuestras vidas con miedo, porque estamos inconscientemente viendo peligros para nuestra integridad física donde no los hay. Sí. O sea, estamos llevando los contratiempos de nuestra vida, las pequeñas dificultades de nuestra vida, los desafíos de nuestra vida, los estamos automáticamente e inconscientemente llevando al mismo ámbito que los grandes peligros para nuestra integridad física, que en el primer mundo y en el segundo mundo son mínimos realmente. O sea, digo a nivel cotidiano, no estamos viviendo ya con mamuts ni con leones. Entonces, no tenemos por qué vivir en el miedo, y de ahí el hecho de que mucha gente tenga ansiedad. Nos estamos creando, o más bien la mente está interpretando nuestra realidad cotidiana uh-huh. como llena de peligros, cuando en realidad no es así. Sí, pero por ejemplo, hablando desde mi experiencia personal, yo soy, como dirían, sobreviviente de 6 asaltos a mano armada, o sea, con pistola, 6. O sea, yo sé lo que es tener un arma frente a ti 6 veces. Sé lo que es que te quiten no solo el dinero, o sea, sino que te bajen del coche a punta de pistola. O sea, sé lo que es y sé las repercusiones que tiene eso en el día a día, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, más allá de hablar solo de la parte teórica del miedo, en mi vida que yo he vivido, bueno, esto y otros momentos muy terremotos, fuertes, ¿no? Sí. Claro, ¿no? Por ejemplo, el terremoto de México 85 lo viví, pero no tengo memoria, pero eso, o sea, yo viví el terremoto de Nepal en 2000, ¿qué fue? 16 en abril, con una bebé de 7 meses en brazos, o sea, literalmente yo veía como la tierra, o sea,
muy fuerte. Entonces, como sobreviviente de muchas cosas de veras rudas, de miedos fuertes, puedo decir, ¿no?, que de ninguna manera, primero, no debemos de catalogar al miedo como algo negativo, no. O sea, es la energía que nos salva la vida es el miedo, punto. O sea, ¿no? Pero sí, o sea, lo peligroso es si dejamos que la energía siga en la vida. Yo, por ejemplo, cuando viví el terremoto, fui a terapia, bla, bla, y es verdad, cada vez, bueno, desde ahí, las siguientes 2 veces que fui a la Ciudad de México, por ejemplo, sí llevaba esta sensación de, por la cantidad de temblores que suceden, ¿no? Entonces trae siempre, ¿no?, como esta vocecita de, ¿no?, de incomodidad, ándale. O sea, el miedo ya no tan fuerte como en el momento en que lo vives, ¿no? Pero se transforma como en esta energía que no te deja relajarte en el momento presente. ¿Hace cuánto? Pero eso es ansiedad, en el sentido de que ahí estás reviviendo un miedo en el momento en el que tú sobreviviste a un terremoto, muchos años después, en otra ciudad, en otro continente, en momentos en los que no hay ni siquiera temblores. Entonces, ahí es donde es muy importante reconocer que para ser amigo del miedo, o sea, para hacerte amigo de tu propio miedo y respetar y honrar su función original, que es sobrevivir, o sea, que te ayuda a sobrevivir, ¿no?, y protegerte, tienes también que darte cuenta de, digamos, el falso miedo, entre comillas. Hablo del falso miedo por ponerlo de una manera un poco más clara, ¿no?, que es esa ansiedad por la que estamos recordando miedos pasados en situaciones peligrosas en el pasado, o estamos anticipando que se va a caer el avión, cuando el avión está perfectamente volando sobre el cielo. Entonces, y esa es la trampa, ¿no? Y vuelvo a la gran frase que Wendy dijo hace muchísimo tiempo de el miedo es trampa y trampolín. Es una trampa cuando te lleva al pasado o te lleva al futuro y básicamente te está creando peligros donde no los hay. Porque tu cuerpo, o sea, cuando tu mente ha decidido que hay un peligro, tu cuerpo es incapaz de no responder. Tu cuerpo está diseñado para responder. Entonces, si tu mente, si tu mente crea un peligro donde no lo hay, pues chica, te estás creando un problema que te puedes ahorrar, porque tu cuerpo ya se va a ir por el sendero de vas a empezar a sudar, te vas a empezar a poner nervioso, vas a tener agitación, y eso te lo podías haber ahorrado porque esa situación negativa realmente no existe. Sí, claro. Sin embargo, en la teoría y en la práctica, ¿no?, los miedos irracionales y todo, cualquier tipo de miedo que no sea respuesta de algo que está ocurriendo en este momento, el que sea, cae en esta cajita de miedo irracional. Son respuestas que saltan, o sea, son naturales, están ahí, porque, claro, o sea, la mente quiere proteger nuestra vida, nuestra existencia, el bienestar también, y claro, o sea, nos manda como alerta permanentemente. Y entonces, claro, cuando uno cae, o sea, cuando nos enfocamos, cuando la atención se enfoca, rewind. Más bien, nosotros nos convertimos en aquello donde está nuestra atención, sea lo que sea. Entonces, si ponemos nuestra atención en las historias de la mente, que claro, o sea, tienen un propósito, o sea, quieren protegernos con estas alertas, ¿verdad? Pero si ponemos la atención a las historias, entonces, o sea, no solo nos generamos, ¿no?, como tú dices, esta ansiedad que no tiene sentido, sino que nos perdemos absolutamente de la realidad y del momento presente tal cual es. O sea, literalmente, también en mi caso, como alguien que tiene miedo a volar en avión, por ejemplo, ¿no? En lugar de que yo esté concentrada en el avión se va a caer, hay una bomba, esto va a explotar, etcétera, etcétera. O sea, estoy perdiendo de los minutos y muchas veces horas de tiempo, pues, o sea, que no,
vamos, como no puedo salir del avión a caminar ahí al aire, ¿no? Vamos, es un regalo que me está dando la vida para ver una película, para leer, para poder escribir, para dormir, ¿no? Entonces, en lugar de estar concentrada y entregarme al momento presente con esos regalos que me da estar en un avión, ¿no? O sea... Tu mente te está jodiendo, sí, vamos a decirlo. No manches, la bomba. Exacto. Madre, ¿no? Exacto. Y eso sí, ¿no? Lo que no podemos controlar, como tú lo decías, o sea, no lo podemos controlar. O sea, no podemos controlar el accidente de coche cuando ya sucedió o al asaltante, o sea, no, ni podemos volar el avión, o sea, no, pero sí podemos controlar lo que hacemos con nuestro miedo cuando es una respuesta, o sea, que no tiene que ver con la realidad que estamos viviendo, ¿no? Yo quería además decir dos cosas más que yo creo que es importante, sí, que es, lo primero, muchas de estas experiencias negativas, digamos negativas o difíciles, pasadas, de peligro, digamos pasadas, no las hemos procesado bien, a nivel corporal, a nivel, o sea, se habla mucho de los eventos traumáticos, que no tienen por qué ser mega traumáticos, pero que todos nos dejan una imprenta en el cuerpo, nos dejan bueno, pues como una huella en el cuerpo. Entonces, para las cosas que son realmente, bueno, pues más traumáticas, más difíciles, tal vez de una mayor envergadura, que no tiene por qué ser realmente de lo grande que haya sido, sino también de cómo nos ha afectado a nosotros, ahí es donde yo sí pienso que hay que hacer un trabajo muy consciente para disipar el miedo en el cuerpo. Porque si no el miedo, o sea, como en el fondo es como un proceso por el que estamos intentando exorcizar el miedo en el cuerpo porque no lo hemos disipado. Ese miedo original, cuando hemos tenido una situación muy difícil, muy peligrosa, se queda atrapado en el cuerpo. Y de hecho es muy interesante ver, y de esto también hay estudios, los animales, por ejemplo las gacelas que viven en la sabana africana, cuando les ataca un león pero sobreviven, se escapan, en los minutos siguientes, cuando ya están a salvo, se las ve que empiezan a saltar, que empiezan a moverse, que empiezan a agitarse, que parece que están teniendo como convulsiones. Y eso es un proceso fisiológico que tienen la mayor parte de los animales para deshacerse, para transmutar, para disipar todo ese exceso de adrenalina, todo ese exceso de corticoides, toda esa respuesta fisiológica del miedo, para que precisamente ese miedo no se quede ahí atrapado en el cuerpo. Porque si no, el problema es que se queda como en un círculo, es un circuito, y entonces que por eso tenemos las fobias, ¿no? Y esos miedos un poco anclados y anquilosados, que cada vez que estamos en una situación parecida a una situación que nos causó muchísimo miedo en el pasado y que no hemos transmutado, disipado a nivel corporal, nuestra mente vuelve a ese momento y así, obviamente, hasta que o bien nos deshagamos de ese miedo, lo aceptemos, lo integremos, y para esto necesitamos muchas veces la ayuda de un profesional, o bien seguiremos básicamente metidos como en este círculo vicioso y el miedo se hará cada vez mayor, pues porque cada vez le vamos añadiendo más historias, le vamos añadiendo más experiencia. Entonces yo creo que eso es un punto muy, muy importante. Y el segundo punto es... Ay, pero pausa. Ah, okay. No, que vamos, la imagen que se me vino ahorita cuando hablas de la importancia como de sacar la energía del miedo físicamente, ¿no? Pienso que sí, vamos, o sea... lo he hablado en más ejemplos, pero es que es eso. Nosotros, o sea, como seres, nuestro cuerpo, nuestro ser completo, si lo vemos como un río, o sea, la energía es el agua del río, o sea, fluye, ¿no?
cualquier río, o sea, el río que sea en el mundo, si ponemos piedras y piedras y piedras, llega un momento que no puede pasar, que no puede fluir. ¿Y qué sucede con el agua? Se pudre, o sea, literalmente se pudre. La única manera para que el agua del río vuelva a ser clara, pueda fluir, pueda ser fresca de nuevo, es quitando esas piedras. Eso sucede literalmente dentro de nosotros, o sea, todo lo que no sacamos de nuestro sistema, es decir, de nuestro cuerpo, nuestras emociones, o sea, de nuestro ser en totalidad, lo que no sale se queda dentro. Se queda encajado, se queda totalmente atorado, como decís en México. Y, claro, eso hace que sea la raíz de, digamos, otros momentos de ansiedad, de miedo. O sea, de fobias, de depresiones, de traumas, etcétera. O sea, cuando vamos con un psicólogo, por ejemplo, o a terapias de muchísimas que hay, vamos a que nos ayuden, que nos enseñen a quitar las piedras de nuestro propio río, literal, que son memorias, que son proyecciones, que son muchísimas cosas que la vida y que nosotros mismos hemos puesto dentro de nuestro río que no nos permite fluir. Entonces, por eso es una de las, o sea, tan importante el observar y el trabajar con todas las emociones negativas y particularmente con el miedo, que es raíz de todas, porque, vamos, es eso, es ir quitando las piedras para que no nos pudramos por dentro, o sea, para poder vivir ligeros, poder vivir fluyendo, poder vivir frescos y no ser los responsables de crear nuestras propias fobias, nuestros propios traumas, nuestras propias ¿no? Exacto, y vivir con un poquito más de confianza, que también queda muy bien decirlo, y habrá gente que diga sí, pero ¿eso cómo se hace? Pues precisamente liberándote de miedos que no son reales en realidad. Que no, si tú no estás en el umbral de una situación peligrosa, no tienes por qué tener miedo. Aquí me gustaría también hablar de ese miedo que nos pasa a todos, que sabemos que, o sea, mentalmente sabemos que no nos va la vida en ello, pero, por ejemplo, el miedo a hablar en público, el miedo a la visibilidad, el miedo, por ejemplo, a trabajar online y crear un curso y venderlo y decir, ay, es que si no me lo compra nadie, todos esos miedos, el miedo a lo que te puedan criticar en el trabajo, ¿no? Entonces yo ahí volvería a lo de la trampa y el trampolín. Ese miedo es un trampolín. El miedo que te mantiene atenazada y el miedo que realmente tienes que reciclar, o sea, que tienes que soltar en tu cuerpo, que transmutar, esa es la trampa. El miedo porque ese básicamente no te deja salir de tu zona de confort. El miedo que te lleva a salir hacia tu zona de crecimiento, a probar algo nuevo, a crear, a expresarte, a ser más visible, a compartir con los demás, ese miedo, ese es el trampolín, ese es un trampolín, ese te lleva a tu zona de crecimiento. Y aquí es muy importante una frase que seguramente muchos habréis visto, que es el valiente tiene miedo, pero a diferencia del cobarde, pasa a la acción. O sea, no es que los valientes no tengamos miedo y que los cobardes estemos totalmente llenos de miedo. No, todos sentimos miedo por igual. La única diferencia es en el que pasa a la acción, el que lo hace, independientemente de que le salga bien, o de que le salga mal o de que le salga regular. Has pasado a la acción y, por tanto, has aprendido, has llegado al otro lado de ese muro invisible, del miedo que no te permitía salir, y entonces has aprendido algo, porque habrás tenido una experiencia que, si hubieses dejado que el miedo te la dictase, no lo hubieses tenido y te hubieses perdido todos esos aprendizajes. Entonces, esto me parece muy importante. Y el segundo punto, ya un poco para acabar, es el miedo por lo que le pase a los demás. Esto, como madres, como hijas, como hermanas, como amigas, como esposas, por supuesto que tenemos miedo de que algo malo le pase a los demás. Esto es otra patraña mental. No podemos controlar la vida nuestra, ni muchísimo menos la vida de los demás. O sea, la vida, digamos, a nivel de lo que nos acontece externamente. Entonces, preocuparse por, ay, es que ¿y si mi madre le pasa esto? Ay, es que si mi hijo le pasa eso. Pero a tu hijo le está pasando eso ahora mismo. Ahora, en este momento, en el presente, ¿le está pasando eso?
No, pues entonces no te preocupes por ello. O sea, si te tienes que preocupar en el sentido de prepararte para, o sea, si por ejemplo tu hijo va a tener una operación o si tu hijo va a hacer algo que sabes que conlleva una cierta serie de riesgos, prepárate, infórmate, lleva a cabo las acciones que necesites para que tu hijo esté bien preparado, por ejemplo. Pero si no está en tu control, a que tu hijo se caiga y pues por ejemplo, mi hijo se cayó hace 2 semanas y se hizo muchísimo daño en las rodillas, se raspó todas las rodillas. Yo no voy a tener miedo cada vez que mi hijo salga a jugar al parque, porque eso es ridículo. No querría impedirle que saliese a jugar al parque por un miedo a que se vaya a hacer daño. Mi hijo se va a hacer daño, igual que cosas negativas le van a pasar a todos tus seres queridos. Ese miedo es un miedo trampa, porque lo único que te lleva es a la ansiedad de no vivir el presente. Y además, muchas veces ese miedo es una distracción, porque en el fondo, con ese miedo con esa ansiedad estás demostrando lo mucho que quieres a esa persona. Ok, demuéstraselo de otra manera más en consonancia con la apertura y con el amor. O sea, demuestra amor desde el amor, no demuestres amor desde el miedo. Sí. Y eso me parece una gran clave, ¿no? O sea, de verdad comprender, pero de verdad no solo a nivel intelectual, o sea, de verdad comprender que no podemos controlar a la vida, o sea, no podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos controlar la manera en que respondemos ante lo que sucede, sea lo que sea, ¿no? Siempre hay opciones. O sea, vemos las cosas, la vida, como trampas o como trampolines, como obstáculos o como oportunidad. O sea, ¿cómo lo vemos? Eso sí depende de nosotros, el cómo respondemos ante lo que sucede. Hay algo que yo les decía en el pasado a mis clientes, pacientes, cuando me dedicaba a dar terapia. Si han visto, y si no, véanla, para que entiendan bien lo que les digo. Y además es una película muy bonita. Es la película de Disney que se llama Inside Out. No, claro que no. Se llama Monsters Inc. Sí. Que es una película muy bonita. Entonces, bueno, quienes ya la vieron comprenderán ahorita mi metáfora. Quienes no, véanla por favor para que la comprendan. Pero bueno, en la película, el monstruo que se supone que es como el líder de los monstruos, el mejor monstruo porque es el que más asusta a los niños, es azul, precioso, y se llama Sully, el monstruo. Y entonces, eventualmente, todos los niños se asustan durísimo cuando lo ven, ¿no? Así durísimo. Pero hay una niñita que se llama Boo, que no se asusta y que incluso ella se mete al mundo de los monstruos. Entonces, Sully, por más que de veras le grita así en la carita, y Boo es así como gatito, así en serio, dice gatito. No le da miedo, nada. Finalmente, pasa la película, ¿no? Vemos cómo Sully obviamente empieza a adorar a la niñita, a Boo, cómo la protege, como todo, bla, bla, bla. Y bueno, finalmente acaba la película, se aman y se adoran, lo que tú quieras. La metáfora es, Sully es el miedo, o sea, es nuestro miedo. Y a veces pensamos que es este gran monstruo, ¿no? Este gran monstruo. Y mientras no lo veamos, mientras le huyamos, siempre será este gran monstruo que cuando ruge con toda su fuerza o con poquita, con un temblamos de miedo. El monstruo ahí viene, pero cuando nos convertimos y cuando vemos al miedo con los ojos de Boo, o sea, con los ojos de la esencia, con los ojos del corazón, del amor, el monstruo no asusta en realidad. O sea, es tu amigo, o sea, es tu amigo porque tiene una función que cumplir. Claro, que te protege y entonces entiendes como uno que, o sea, te protege y te cuida. Entonces, cuando le damos la vuelta a la campana o a la tortilla, como diría mi querida amiga española, entonces es el monstruo. Cuando le dejamos de poner la etiqueta de monstruo, entonces puede convertirse el miedo en un gran aliado y gran amigo para crecer
para ser mejores, para salir, que me encantó, de la zona de confort y llegar a la zona de crecimiento, ¿no? Exacto. Entonces hay que voltear. Yo creo que con esa invitación vamos a ir acabando ya el episodio un poco por el mismo punto por el que empezamos, ¿no? Que es entiende a tu miedo. No tengas miedo de tu miedo, hazte amigo de tu miedo. El miedo nos ayuda a salir de la zona de confort y a llegar a esa zona de crecimiento, porque no nos deja, cuando lo entendemos, muchas veces yo de hecho pienso a nivel práctico, cuando no está en entredicho la integridad física nuestra, o de un ser querido obviamente, en el momento en el que sintamos miedo, míralo como un indicador de que tienes que ir por ahí, de que eso es algo que tienes que probar, de que hay aprendizajes al otro lado de ese miedo. Ya digo, mientras que no se trata de tirarnos por un puente sin cuerda. Simplemente, si sientes miedo, tómalo como una indicación de que hay algo ahí que puedes aprender, que puedes experimentar, pero siempre desde esa confianza en la vida, ¿no? Y desde esa confianza de que el miedo está ahí para protegernos y de que no es un enemigo, es nuestro aliado. Así que esperamos que os haya servido, que os haya aportado algunas claves. No olvidéis en la primera instancia, ya sea un miedo por una situación difícil o ya sea un miedo por ansiedad mental, siempre lo más fácil para conectarse consigo mismo es respirar con conciencia, respirar conscientemente. O sea que ese es como el tip práctico número 1. Y llevamos la respiración con nosotros a todos lados y es gratis, ¿no? Entonces, sí, o sea, llevamos con nosotros un gran regalo permanentemente, ¿no? Exacto. La herramienta número 1 para calmarnos en situaciones de miedo la tenemos nosotros. No la tiene el que nos está causando el miedo o la experiencia que nos está causando el miedo. La tenemos nosotros y es nuestra respiración. Así que esperamos que os haya gustado este episodio, que os haya aportado valor. Esperamos también, Pati, que hayamos respondido a tus preguntas. Cualquier otra persona que tenga otro tema que quiera que tratemos en este podcast, nosotras encantadas, así que hacérnoslo llegar a través de nuestras webs o a través de la página de Podcast Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano en Facebook. Y por último, queremos pedir vuestro apoyo para llegar a más gente. ¿Cómo? Pues compartiendo este episodio o cualquier otro episodio con otras personas, suscribiéndote. Ya sabes que estamos en varias plataformas, en iTunes, en iVoox, en SoundCloud y también en YouTube. Regalándonos un me gusta. Si te ha gustado este episodio, pues dale a me gusta. Y de verdad que os agradeceríamos muchísimo que escribieseis una reseña o una recomendación en iTunes o en iVoox, porque todo esto nos ayuda a llegar a más gente, a hacer que este programa sea más visible. O sea que te lo agradeceríamos muchísimo, porque recuerda que el conocimiento es para compartir y desde ese punto de vista hacemos nosotros este programa para llegar a más gente. Así que cualquier ayudita que nos puedas dar, te lo agradeceremos muchísimo. Os deseamos muchísima libertad de miedo para esta semana, que hagáis las paces con vuestro miedo, que os volváis amigos, que lo comprendáis, lo entendáis y lo acojáis en vuestro seno, puesto que es parte de la vida humana. Y os mandamos un beso. Un beso y un abrazo. Muchas gracias por estar aquí como siempre. Cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Adiós. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo privado en Facebook Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotras y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas, la de Maui, mauimoreno.com, y la mía, wendybosch.com.